México. Muy buenos días, bienvenidos a El Sol de la Mañana, el programa de mayor influencia en toda la radio y la comunicación de la República Dominicana. 7:02 de este miércoles 20 de mayo del año 2020. Estamos de nuevo nosotros reiterando nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Julio Martínez Pozo, que esperamos se integre pronto nuevamente al programa. Está pasando por esta situación especial de la pérdida de su madre. Así que toda nuestra solidaridad con Julio, y aquí cumpliendo con la tarea y siempre siendo solidario con el hermano. Iniciamos nuestro comentario, como siempre, con la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Tito 3:1, le dice a Tito: recuérdales que están sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Inicio precisamente con este comentario, con este versículo, porque el primer comentario tiene que ser con las disposiciones que tomó en el día de ayer la Comisión de Alto Nivel, que orientó a propósito del inicio de la etapa de apertura, desde que ha iniciado el gobierno dominicano, varias etapas, dio las informaciones precisas en torno a la primera etapa y la definición en sentido general de las 4 etapas que viviremos en esta desescalada, como ellos llaman. Yo prefiero siempre llamar de apertura, la apertura gradual de todo lo que tiene que ver con la economía. Y ayer la Comisión de Alto Nivel, siendo coherente con el discurso del presidente el pasado domingo, empezó a dar informaciones. Reiteró, 4 etapas vamos a vivir, cada una de ellas tendrá 14 días. Hoy se inicia la primera etapa, va a estar desde este miércoles 20 de mayo, que es hoy, hasta el miércoles 3 de junio. La segunda etapa del miércoles 3 de junio al miércoles 17 de junio. La tercera etapa del miércoles 17 de junio al miércoles 1 de julio. Y la cuarta y última etapa, que esperamos, ¿verdad?, que las cosas caminen correctamente y podamos lograrla cada una, del miércoles 1 de julio al miércoles 15 de julio. Las autoridades reiteraron, lo dicho por el presidente Medina, de que pasar de una a otra etapa depende de que se cumplan con las normas, las orientaciones, las disposiciones de cada etapa. Y en eso yo reitero que debemos nosotros, todos los ciudadanos, todos los empresarios, todos los trabajadores, todas las personas que habitamos la República Dominicana, en especial donde se puedan dar grandes concentraciones de personas, a tomar las medidas del lugar y a seguir las orientaciones de las autoridades. Esa es la garantía de que podamos asumir correctamente esta primera etapa y entonces seguir paulatinamente pasando a las siguientes etapas. En elementos generales, el toque de queda cambia a partir del día de hoy. El toque de queda a partir del día de hoy es desde 7 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a sábado, y el domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Solamente se mantiene igual el domingo, de 5 de la tarde a 5 de la mañana, pero de lunes a sábado, como una forma de garantizar que quienes estén ya insertándose en el trabajo tengan facilidades de movilizarse con tiempo sin tener que ser ni apresados ni violar el toque de queda. De 7 de la noche a 5 de la mañana, desde hoy, y de lunes a sábado en esta primera etapa, por el momento. Las empresas ya han sido orientadas. Todo el que quiera alguna orientación, algún empresario, alguna persona que quiera una orientación precisa de cuáles son las medidas, los protocolos de seguridad. Hay un documento amplísimo con los protocolos de seguridad en coronavirus.gov.do. Solamente tienen que entrar ahí y ahí están especificadas todas las orientaciones para las empresas y para todo el mundo, pero para las empresas en sentido particular, porque hoy empieza ese proceso de inserción laboral de la mayor parte de las empresas que lógicamente estaban exigiendo y necesitaban, porque el país necesita caminar teniendo todas las normas de seguridad. Las empresas micros y pequeñas no van a trabajar con más del 50%, hasta el 50% de su personal. Las medianas y grandes hasta el 25%, con elementos fundamentales, es decir, yo decía ayer y reitero, el espacio físico donde van a estar trabajando o el espacio donde se va a estar trabajando tiene un cambio significativo en todos los órdenes que debe ser asumido por todas las empresas. Tiene que haber distanciamiento social, tiene que haber higiene, tiene que haber toma de temperatura y tiene que haber prueba
Son 4 elementos fundamentales que establecen los protocolos de seguridad que el gobierno ha orientado. Distanciamiento social, o sea, no pueden estar trabajando los empleados uno encima de otro, tiene que haber un distanciamiento de por lo menos 2-3 metros entre cada uno, no espacios totalmente cerrados, tiene que haber higiene, es decir, hay que implementar cómo se laven las manos, que haya agua y jabón, que haya alcohol, que haya todo lo que implica para las entradas, que pueda haber alguna alfombra con cloro, qué sé yo, todo lo que implica ahora un manejo adecuado de los lugares donde se va a trabajar, lo mismo que termómetros para tomar la temperatura, cualquier empleado que pueda tener algún nivel de fiebre tiene que ser mandado a su casa y, lógicamente, pruebas. Tienen que haber las pruebas, tienen que hacerse las pruebas a todos los empleados para evitar que precisamente estando ahí vaya a ser un foco de contaminación. Esto, lógicamente, ahí tomarán todas las medidas del lugar cada uno de los empresarios con sus encargados de personal para que cada una de estas cosas puedan lograrse. En términos de transporte, hay muchos que han planteado que puede ser que hayan situaciones difíciles, pero por el momento los transportes que van a funcionar es ONSA, metro y teleférico en condiciones muy restringidas. Por eso usted tiene que salir, ver el horario en que le toca. Hay diversos horarios para entrada, saber cuál es el que le toca. Las empresas dar esas orientaciones a sus empleados para que puedan llegar a tiempo y tomar las medidas del lugar en el transporte. En las iglesias, que era una de las preocupaciones que se había planteado y que fue con lo que se reunió el presidente Danilo Medina, en esta primera fase no van a abrir todavía. En la segunda fase abrirán solo los domingos, también con medidas estrictas que están planteadas en el protocolo de seguridad, pero solamente podrán tener servicio los domingos a partir del 3 de junio, o sea, de la segunda etapa. Y a partir de la tercera ya entonces podrán tener 3 servicios a la semana, también con todas las medidas de seguridad. O sea, así como cambia en sentido general para la sociedad todas las cosas que se están planteando, para las iglesias también, y empiezan a funcionar a partir de la segunda etapa, es decir, a partir del 3 de junio con un servicio todos los domingos y a partir de la tercera etapa con 3 servicios. Siguen cerradas las fronteras, o sea, todavía no están abiertas las fronteras, hay limitaciones en términos de los viajes por puertos, aeropuertos y por todos los lados, como una forma precisamente de garantizar que no vengan personas que estén contaminadas, que haya toda la seguridad con quienes vengan. Si siguen las fronteras cerradas y las medidas, altas medidas de seguridad en términos de las personas que puedan llegar por vuelos charter que dan, una serie de cosas que todavía hay o algunos vuelos que están autorizados. Está prohibido, y sobre todo porque, ¿verdad?, estamos en campaña electoral, porque hay elecciones el 5 de julio, pero reitera la comisión que están prohibidas los actos políticos, los mítines, las marchas, todo lo que implique congregación de personas. Es decir, esta campaña tiene una característica muy especial: usar los medios, usar las redes, usar contactos con las personas pocas personas y con mucha seguridad, porque no se puede hacer ninguna actividad que implique reunión masiva de personas. Asimismo, por eso hasta agosto probablemente es que se abran, según dice la comisión, los sitios donde hay gran concentración de personas, como cines, como espectáculos y como este tipo de situaciones. Es decir, sigue prohibido, no hay actos, no hay mítines, no hay marchas para ninguna actividad, ni siquiera para la actividad electoral, aunque estemos en campaña electoral. Estas orientaciones es importante, muy importante, todas las empresas que sepan tomar las medidas del lugar. No vayamos a provocar una situación peor. Es decir, por estar de sabroso, no vayamos a tomar una medida que no, porque ya esto pasó, no ha pasado. Todavía tenemos coronavirus y lo vamos a tener por un tiempecito, pero lo que hemos logrado no podemos echarlo hacia atrás. Así que estas medidas orientadas cada quien, si usted tiene un salón de belleza, si usted tiene un consultorio, si usted tiene una barbería, están las orientaciones claras de lo que tiene que hacer. Haga cada una de esas cosas. Queremos que la gente trabaje, que la gente tenga ingresos. Todos queremos, ¿verdad?, que empiece a movilizarse y la economía a crecer y a caminar, pero que eso no vaya en detrimento de seguir siendo efectivo en el cumplimiento de las medidas para enfrentar el coronavirus. Así que mi exhortación en el día de hoy, que se inicia la etapa de apertura, el desescalamiento, que no me gusta mucho la palabra, pero la apertura que inicia el gobierno de la economía, que sea con el mayor cuidado, respeto por las normas que establecen las autoridades, cuidado de las personas que están bajo su orientación y bajo su mando, y sobre todo garantizar
que no vayamos a echar hacia atrás en lo que hemos logrado en términos sanitarios. Yo confío mucho en el pueblo dominicano. Yo sé que hay gente que a final de cuentas hace lo que le da la gana, eso es verdad, pero son pocos y son menos. En la mayor parte de la población dominicana tiene sentido de respeto a la autoridad, de hacer las cosas correctamente, de no violar las normas, de respetar las decisiones de las autoridades y de cuidarse. En sentido general hay una conciencia, entiendo yo, lo demostramos en estos 2 meses que tenemos prácticamente la mayor parte del país tranquilo y calmado en sus casas. Entonces sigamos con ese comportamiento cívico, sigamos demostrando que tenemos conciencia como nación, como pueblo y sobre todo, lo reitero, siempre manteniendo la fe en nuestro Dios. Dios nos da tranquilidad, paz, calma, sosiego, nada de incertidumbre, que Él nos siga orientando y que sea nuestro principal apoyo para cada uno de nosotros de manera particular, cumplir con las normas y ayudar a hacer el bien, prepararnos para que las cosas sigan saliendo bien y que se beneficie el país y todos los que conformamos parte de esta bella nación que está bendecida por Dios. Segundo lugar, miren, ayer se dieron a conocer las posiciones de casi todos los partidos sobre el problema del voto dominicano en el exterior. La impresión que me da es que va a haber voto dominicano en el exterior. Esa es la impresión que me da. Tal vez no en una extensión amplia, todos los partidos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana, ayer emitió públicamente su posición, se le había exigido hacía tiempo, mandó el documento a la Junta Central Electoral y fue conocido en el día de ayer diciendo que apoya, que está totalmente de acuerdo con que se vote en el exterior, que eso es un derecho, que eso es constitucional, que eso no se puede echar para atrás bajo ninguna circunstancia. Lógicamente que la Junta Central Electoral tiene un reto de buscar las autorizaciones, porque ya no depende solamente de República Dominicana en este caso, sino de las autoridades de otros países, pero que busque todo lo que tenga que buscar, que haga todo lo que tenga que hacer y que tanto el gobierno como el PLD deben darle todo ese apoyo. Y en caso de que hubiese alguna situación, el PLD dice que está abierto a llegar a un acuerdo para cualquier otra orientación de la forma de votar que se pueda lograr. ¿Por qué es importante esa posición del Partido de la Liberación Dominicana? Porque precisamente en el día de ayer, el líder de la oposición, Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, a través de la posición que su partido presentó ante la Junta, pidió que se evaluara la posibilidad de que en los sitios donde no se pueda votar de manera física, se pueda votar por correo. Lo planteó el PRM, que es el partido que está en la oposición. El PLD dice, cualquier forma, si estamos todos de acuerdo, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se haga. Entonces, se abre una brecha interesante ahí para sitios donde tal vez no se pueda hacer presencial. Eso implicaría, lógicamente, un cambio a la Constitución. Eso es lógico. Pero si el PRM y el PLD están de acuerdo, el PLD y el PRM es la mayoría del Congreso. Ahí no habría ningún inconveniente para que se pueda. El PRM emitió una declaración diciendo el correo en Estados Unidos es confiable, es una institución confiable. Entonces puede darse una situación de esa naturaleza. Yo creo que esa es una opción que debería ser evaluada. Ahí estoy de acuerdo con Luis Abinader y con el PRM. Es una opción que debe ser evaluada porque a mí particularmente no me gustaría que no se votara en el exterior. A mí no me gustaría. De verdad que sería una situación muy dura porque esta comunidad es importante para la República Dominicana, no solo por la remesa que manda, sino por lo que representa para la nación y por lo que representa para cualquier gobierno. Porque, señores, un Estado, un gobierno que tiene como uno de los elementos fundamentales para su desenvolvimiento cotidiano las remesas del exterior, tiene que pensar en esa comunidad, no solamente por las remesas que manda, sino por lo que representa de importancia para la dominicanidad y para nosotros como nación. Entonces, a mí me parece que es interesante esa posición que ha planteado el Partido Revolucionario Moderno y esta que ha planteado el PLD, porque ahí hay una especie de punto de acuerdo. ¿Dónde podría ser que no se diera esta situación? Probablemente en Europa. En Europa va a estar un poco difícil que se pueda votar. Ya España envió un documento donde prácticamente no da posibilidades, dice que hay que esperar y no se puede esperar, hay que resolver ahora. Lo que haya que resolver hay que resolverlo lo más rápido posible para implementar. ¿Qué información daba la Junta? Algo interesante, que las OCLES, o sea, las oficinas que se encargan del voto en el exterior, por lo menos en Estados Unidos, han estado funcionando, han estado haciendo cosas, han estado preparando. Ojalá hayan avanzado lo suficiente para que, sobre todo en el caso de Nueva York
y esas áreas circundantes donde está la mayor concentración de dominicanos, podamos lograr, sea con voto electrónico, sea con voto por correo, sea por el voto que fuese, en lo que sea. Yo lo que me gustaría que hubiera un acuerdo entre los partidos para que se vote en el exterior. Muchos dirán, en el caso de, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo ha dicho que si no se vota en el exterior, podrían ellos o alguien atacar judicialmente y decir que es ilegal las elecciones. Yo no creo que se llegue a ese extremo. Si hay un acuerdo entre todos los partidos, si la Junta establece claramente lo que puede hacer y los partidos están de acuerdo, creo que todo el mundo tiene, incluidos los que hablan de ese modo, la madurez, porque esto no es una situación normal, esto es una situación muy especial, muy diferente, muy complicada, y entonces hay que tener sentido de la historia y un poquito de cordura política para entender que lo que hay que buscar es una salida concertada con la Junta y con los partidos. Lo que sí que, a pesar del coronavirus, se han dado pasos y parece, por lo menos con la posición de los partidos, que hay grandes posibilidades de que si no por lo menos pueda votar en todos los lados, se pueda votar para el lado presidencial en sitios importantes de Estados Unidos. Y digo para el lado presidencial porque si no se vota en Europa, no se podrá hacer entonces la votación de los diputados del exterior. Por lo menos en el caso de Europa habría que hacer una nueva elección. En el caso de Estados Unidos, si se vota ampliamente, se podría hacer. Una opción es votar solamente en presidencial y que en el caso del voto congresional se pueda hacer en otro momento, haya más facilidades para muchas cosas. Pero bueno, hay muchas opciones. ¿Qué es lo importante? Para mí lo importante es que entre el PRM y el PLD, que son las dos fuerzas congresionales más importantes y más representativas y que determinan lo que puede hacerse en el Congreso, hubo como un punto de avenencia, hubo como un punto de coherencia en eso. Es decir, el PRM plantea una opción y el PLD dice estoy dispuesto a discutir si hay acuerdo, cualquier opción que se plantee. Si la opción es el correo, votar por correo, ya que no se pueda presencial, porque parece que sí que se va a poder votar, por lo menos en Estados Unidos, entonces que estos dos partidos que son los que representan la mayoría aquí en el país, los que representan la mayoría congresional, pero además los que representan la mayoría del voto del exterior, PRD y PRM son los dos partidos mayoritarios. Lógicamente no le quito importancia ni fuerza a la fuerza del pueblo como representatividad, pero evidentemente ellos están en una orientación que parece no tan igual, aunque supongo que a final de cuentas también se pondrán de acuerdo. No creo que en el Congreso, si el PRM y el PLD se ponen de acuerdo para tomar una decisión, ellos vayan a ir en un sentido contrario. La Junta es que tiene ahora la responsabilidad de rápidamente, ojalá no pase esta semana, de ya tomar la decisión. Es decir, ¿qué es tomar la decisión? Hay elecciones en el exterior. ¿Dónde? Los sitios donde hay condiciones. CLOE, la OCLE, las oficinas, bueno, la de tal sitio, de tal sitio, de tal sitio, ya tiene que empezar a hacer todo lo que tiene que hacer. Hay que buscar locales, hay que buscar personal, todo. Y, lógicamente, hacerlo con la responsabilidad, con los recursos, con todo lo que eso implica y que los partidos sean vías de avenencia para que eso vaya de la mejor manera. Pero me da la impresión, estoy sumamente receptivo y positivo y esperanzado en que podrá votarse por lo menos en los Estados Unidos, que es donde está la comunidad dominicana de mayor importancia, de mayor fuerza y de mayor representatividad de los dominicanos. Así que la Junta tiene que operar rápido, actuar rápido, con firmeza, con responsabilidad y con precisión. Pero al parecer caminamos, en el caso de Estados Unidos, por un buen sendero. Finalmente, quiero referirme, miren, Gonzalo Castillo se había mantenido sin dar entrevistas, sin ir a medios de comunicación, solo trabajando en medio de la crisis. Él estableció un mecanismo, una forma, desde el punto de vista de él tanto como político, como candidato, como empresario, que en un primer momento llamó la atención porque estábamos en medio de la crisis y prácticamente todos los otros candidatos estaban sin hacer nada. Entonces, Gonzalo, con intenciones políticas, lógicamente, pero más con intenciones de ayudar, de ser solidario, como él ha dicho, empezó a hacer una serie de elementos importantes. Y no había ido a medios, ni había dado entrevistas, ni nada de eso. En el día de ayer dio una entrevista. Lógicamente, parece que, como decía José La Luz, va a empezar a dar alguna entrevista. Ya nosotros dimos los pasos del lugar para que venga el sol de la mañana, o sea, para que nosotros también nos den una entrevista. Él es muy amigo de todos nosotros y siempre ha estado, cada vez que estuvo dando entrevistas, vino varias ocasiones a nuestro programa y, lógicamente, ya hablamos tanto con él como con Miguel Medina, su encargado de prensa, de comunicación, para que nosotros seamos
parte de, parece ya ese cambio que ha dado de que va a empezar a dar entrevistas. En la que dio ayer, era una entrevista dirigida básicamente al sector de la juventud. ¿Por qué a sectores de la juventud? Muy importante. Yo entiendo eso. Porque, según sus asesores, pero evidentemente, uno de los elementos más importantes a determinar en las elecciones del 5 de julio van a ser los jóvenes, porque recuérdense que para la población más adulta va a haber limitaciones, muchas limitaciones, en el sentido de que uno no sabe si podrán desplazarse. Lo más probable es que sí, ya puedan desplazarse, pero como quiera, con mucho cuidado, y hay gente que va a tener, no va a querer llevar a sus personas mayores a votar, o sea, que ahí va a haber, digamos, una baja significativa en términos de votación. Entonces la juventud, los sectores jóvenes van a jugar un papel de suma importancia, tal vez por eso empezó por ese lado de sus entrevistas Gonzalo Castillo, y él ayer en esa entrevista habló ampliamente, tanto de su vida personal, muchas cosas que tienen que ver con su origen en Barahona, que fue limpiabota, que su papá era barbero, de todos sus estudios, cómo logró terminar los estudios, cómo entró a estudiar electrónica en el Loyola, cómo después hizo varios cursos internacionales, muchas cosas que tienen que ver, y lógicamente cómo llegó a ser empresario, habló ampliamente de cómo logró ser empresario de varias empresas que ha logrado, hasta llegar a lo que es en el día de hoy. Ahora, habló también de otras cosas interesantes que yo quiero destacar. En un momento, al preguntarle, ¿verdad?, que el liderazgo de este tiempo, que él no habla, como que él no sabe hablar de muchas cosas, él dijo algo sumamente importante que yo quiero destacar. Dijo que en la actualidad, lo que requiere el país de un presidente no es que hable mucho, sino que resuelva. Estos tiempos son de resolver, no de hablar mucho. Y que hay dos tipos de liderazgo. Hay un liderazgo político, que es el que habla mucho, el que se viste de saco y corbata, que es totalmente alejado de la gente y que además se cree superior a los demás y que por eso guarda distancia y no conoce prácticamente a nadie. Y el otro, que dice que es el que él encarna y que encarna Danilo Medina, es el que viste camisa normal, que no habla mucho, pero resuelve mucho, que vive cerca de la gente, preocupado por la gente, que es humilde, que es solidario y que se entrega permanentemente por los demás y que él se define en ese liderazgo. Y que él cree que ese es el tipo de liderazgo que amerita estos tiempos. Yo eso lo comparto plenamente. Es decir, yo creo que este tiempo, en la República Dominicana específicamente, pero en sentido general, el liderazgo político, he estado hablando permanentemente sobre eso, tiene 4 grandes características, el liderazgo político moderno, que debe tener un líder político en sentido general, pero sobre todo alguien que aspira a la presidencia de la República. Debe tener 4 condiciones esenciales. Cualquiera que quiera tener un liderazgo importante en cualquier área, pero sobre todo política, y más se aspira a la presidencia de la República. ¿Cuáles son esas 4 cualidades fundamentales? Primero, que sea humilde. La humildad es uno de los elementos fundamentales para cualquier líder y lo enseña el líder más grande que ha tenido la humanidad. ¿Cuál es el líder más grande que ha tenido la humanidad? Jesucristo. Y Jesucristo fue el sinónimo más grande de persona humilde. Siendo Dios, prácticamente se tiró para ayudar a todos los suyos, se fue abierto en todos los sentidos y accesible para todo el mundo. Es decir, un gran sentido de humildad, que siempre digo que hizo el acto de humildad más grande, que fue lavarle los pies a su discípulo, cuando en ese tiempo lavar los pies era lo más denigrante. Entonces, humildad es uno de los elementos fundamentales que tiene que tener un líder de este tiempo. Lo segundo es un gran sentido de solidaridad y de entrega por los demás. Es decir, en política o en cualquier área, usted tiene que ser útil socialmente y servirle a los demás. Esa es una característica básica y fundamental para cualquier líder en cualquier área, pero sobre todo para quien aspira a ser presidente de la República. La tercera es tener una gran capacidad gerencial. ¿Por qué? Porque en estos tiempos crisis que se manejan, hay problemas complicados que se manejan, hay problemas difíciles que se manejan. Es decir, no es nada más tener un conocimiento en sentido general, es tener una práctica específica y conocimiento llevado a la práctica para usted enfrentar situaciones, y más el próximo presidente de la República, que va a enfrentar una situación complicada y difícil, debe tener una amplia y gran capacidad gerencial. Y el 4 elemento es sus propósitos y sus orientaciones bien claras. O sea, tiene que saber para qué va, qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Elemento fundamental, es decir, humildad, sentido de la solidaridad y entrega por los demás, capacidad gerencial y propósitos claros y definidos son 4 elementos que cualquier político, cualquier líder de este tiempo,
sea político o de cualquier área, pero sobre todo, si es político y aspira a la presidencia de la República, debe tenerlo ampliamente desarrollado. Reiteramos, a partir de agosto, el presidente que venga a partir del 16 de agosto tiene que tener una absoluta y gran capacidad, primero, de dominio del Estado Dominicano, de experiencia de manejo de crisis, de situaciones difíciles, de manejo de lo que tiene que ver contacto con la gente y sentido de solidaridad con las personas. Porque en la crisis, muchos líderes políticos tienden a ponerse al lado de las grandes empresas, los grandes comerciantes o la grande gente que dirigen, y hay muchas veces se olvidan de las grandes masas porque están lejanas de ellas. Entonces, el líder que vaya a conducir la nación dominicana a partir de agosto tiene que ser un líder. Gonzalo lo expresó de esta manera y yo la comparto total y absolutamente. Decía que quien dirija la nación dominicana a partir del 16 de agosto no debe ser un líder político que sepa teorizar mucho pero que resuelva poco. No puede ser un líder político que tenga poca o ninguna experiencia en el manejo de los asuntos del Estado, sino que tiene que ser alguien que tenga capacidad gerencial para dirigir el país y llevarlo nuevamente a los niveles de desarrollo que tenía después de esta grave crisis que hemos tenido y que de ahí en adelante entonces lo haga volar, así mismo decía, lo haga seguir volando, seguir desarrollándose y seguir resolviendo los grandes problemas de las grandes mayorías de la República Dominicana. Yo creo que en ese sentido tenemos un gran reto. Yo saludo que ya Gonzalo esté nuevamente expresando sus ideas, por eso digo, reitero, que esperamos que esté con nosotros muy pronto, así como tendremos a Luis, como tuvimos al presidente Fernández y como tenemos a todos los líderes políticos que tienen que ver con la nación dominicana, porque este país se juega una situación muy importante, sumamente importante. Nosotros tenemos que garantizar que quienes vayan a dirigir la nación dominicana a partir de agosto garanticen que el país va a ir por senderos correctos, claros, precisos, de nuevamente retomar el curso de su crecimiento, de amplia solidaridad para las grandes mayorías, de solución de la mayor parte de los problemas nacionales y sobre todo un acercamiento permanente con la población. Porque la característica básica que tiene cualquier líder político del mundo que ha logrado grandes éxitos es ser humilde y cercano a la gente. Porque si es humilde y es cercano a la gente, tiene capacidad de escuchar, no solo de oír, de escuchar, no solo de oír, porque el que, lo he dicho en varias ocasiones, el que oye no te pone atención, le entra por un oído, le sale por el otro, pero el que te escucha, el que está cercano a ti y te escucha, te da importancia, pone en práctica muchas de las cosas que tú le pones porque no se cree superior ni perfecto, sino una persona que va perfeccionándose y sobre todo trata de que las grandes mayorías nacionales vivan cada vez mejor. Ese es el reto de nosotros a partir de agosto y ojalá que a quien escojamos como presidente a partir del 16 de agosto en la República Dominicana sea el que esté en gran capacidad con esas 4 condiciones para dirigir nuestra nación. Cambio y fuera, Mauri.